Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio técnico del Colegio de Ingenieros Civiles. Siempre es un gusto, siempre es un privilegio que nos dejen ingresar a todos sus dispositivos electrónicos donde nos quieran y nos puedan ver. Les recordamos desde ya que pues le den me gusta a la página de Facebook del Colegio de Ingenieros Civiles y también a nuestro canal de YouTube. Les doy unas cifras para ir introduciendo el tema y es que acá en el país, en los últimos días hemos tenido pues algunos eventos de incendio y demás. Y hablamos que en el 2020 se tienen estadísticas de aproximadamente 617 incendios, en el 2023 1050 y en el 2024 aproximadamente 986. Esto tristemente trayendo pues algunas o bastantes vidas humanas que se cegaron producto de estas cosas. Pues bueno, hoy hablaremos de fuego, de incendios y también de la normativa NFPA. Y pues tengo conmigo al ingeniero Daniel Radán Anderson. Don Daniel, un placer tenerlo por acá. Igualmente, muchas gracias. Aquí estamos. Vamos a ver, porque esto de NFPA es como como el abecedario, decía alguien por ahí, pero hablemos un poco de esto de los incendios y demás, que es como un tema que tristemente todo el tiempo vemos acá en el país. Sí, el tema de incendio definitivamente es algo que puede ocurrirnos a cualquier persona le puede ocurrir, no solo a algún sector en particular. Todos estamos expuestos a eso en cualquier momento. El problema es que eso genera situaciones muy difíciles durante el desarrollo del evento como posterior a ese evento. Y aquí el otro gran problema es que se llega a alcanzar la probabilidad de muerte. Entonces lo hace en un asunto que hay que analizar con mucho cuidado. La tendencia de incendio difícilmente en el tiempo va a disminuir. Ujú. ¿Por qué? Porque primero tenemos una situación muy particular, que cuando usted tiene un edificio que está debidamente protegido con sistemas contra incendio, que obedecen a las normativas establecidas, que cumple con el reglamento de bomberos, pues ahí la probabilidad baja mucho. Y si existiera ese escenario, el sistema va a actuar de por sí solo. Y entonces, de tal forma que el evento de incendio que no llega a desarrollarse a la plenitud, que se vuelve complejo, y no solo complejo, sino que se vuelve casi imposible de detener. Y entonces hay que recurrir a los bomberos. Las vías en San José, especialmente Ujú. lo que es el tránsito en San José, sabemos todos que es bastante difícil y la tendencia es que se va a hacer más difícil, están muy saturadas a toda hora y entonces eso definitivamente expone más para que el riesgo ocurra una forma muy devastadora. Entonces, regresando al tema, bueno, pues vamos a tener más dificultad para poderlo atender. Los incendios tienden a darse en lugares donde no existe protección contra incendio. Ajá. Se genera generalmente en áreas habitacionales de nivel bajo, como los tugurios, y que pues existen no porque la gente quiera que existen, es que eso es lo que ellos disponen y lo que pueden dar. Claro, es una necesidad, digámoslo Es así. una necesidad para poder tener techo. Ujú. Y ellos, si pudieran, pues ellos hacen una construcción que cumpla absolutamente con todo lo que establece NFPA para tener ahí una vivienda segura. Pero, ¿qué es el asunto? La cobija no da. Entonces, están más expuestos al riesgo. Ahí hemos visto incendios fuertes como el que ocurrió a la par del aeropuerto Juan Santamaría, Correcto. fue una zona de tuburios que se vio afectada grandemente y fue muy difícil de poder sofocar ese fuego. Ahora, Y entonces, ¿y qué es el asunto? Que la máquina de bomberos
no está a la par del tugurio, Sí, no puede llegar. sino que tiene que desplazarse. Y en Correcto. ese desplazamiento, con esta dificultad de tránsito que tenemos, lo hace muy difícil. Entonces, esas son cosas que hay que considerar. Y la tendencia normal, por estadística, se conoce que conforme aumenta el área poblacional, aumenta el riesgo de incendio y también la probabilidad de muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas mueren porque no pueden salir de su aposento. Claro, a eso iba, don Daniel, y es que, veámoslo así, digamos, el crecimiento poblacional de una sociedad como la de nosotros, como la costarricense, y pues, digámoslo así, no podemos evitarlo, ¿verdad? Tenemos más gente, aunque las tasas de natalidad han ido decreciendo un poco, pero tenemos más gente y entonces tenemos más vivienda también. De una u otra manera tenemos más necesidad de ese tipo de lugares. Y entonces, pues ahí el riesgo va a aumentar, ¿o me equivoco? Es cierto, es definitivo que esa es la situación, ¿verdad? Y el asunto es que si bien hay programas de gobierno que han ayudado para darles una buena habitación, de mejorarles su condición de vida, siempre ese programa no alcanza. ¿Por qué? Porque las necesidades son grandes y siguen aumentando. Día a día siguen incrementando y entonces es algo que tenemos que lidiar de por vida. Y pues, no queda más que tratar de tener un lugar seguro donde vivir. Claro, ver qué podemos hacer, ¿verdad? Pensaba un poco en este crecimiento habitacional, incluso pues aquí en el gran área metropolitana y demás, pero quizás en otros lugares también, de viviendas de las que teníamos, digamos, acostumbrados, que eran la típica casa de la familia y demás, versus ahora la gran cantidad de edificios, de torres, de este tipo de vivienda de habitación que se tiene ahora. Entiendo por lo que comentábamos antes de iniciar el programa que hay algunas regulaciones que son diferentes entre un tipo de vivienda y la otra. Cuénteme un poco. Sí, la NFPA es un compendio de normas que tiene una aplicación diferente de acuerdo al tipo de ocupación que exista. Entonces, por citar un ejemplo, lo que recomienda para protección en un hospital es diferente a lo que recomienda para un condominio o es diferente a lo que puede recomendar en un hangar de aviones. Y entonces eso pues hace que la normativa sea muy amplia. Esta normativa es norteamericana, llegó a Costa Rica a través del Cuerpo de Bomberos. A través de ellos fue que ya se empezó a hacer obligatoria. Anterior a eso, pues se venía utilizando en Costa Rica, pero de una forma pequeña, yo diría, básicamente voluntaria en casos muy especiales, donde había mucho riesgo de fuego, especialmente cuando habían líquidos combustibles. Las normas NFPA, ¿desde cuándo existen en Estados Unidos? Mire, en Estados Unidos puede tener como 2 siglos, ¿verdad? Son bastante tiempo. Sí, esto inició en Chicago. En Chicago hubo un gran incendio y en ese tiempo Chicago era una zona básicamente como rural. Y entonces, según cuenta la leyenda, que había un campesino ordeñando la vaca pateó la lámpara de queroseno que tenía y esa volcó sobre una paja e incendió la paja y se quemó el establo, el granero, ¿verdad? Y de ahí continuó quemando casas, ¿verdad? Y fue un gran incendio. Entonces, a partir de ahí se motivaron en hacer la normativa. La normativa ha ido creciendo poco a poco. No es que un pronto a otro aparecen 100 normas, no. La primera norma que se da de parte de NFPA es la 101. Pero de ahí se dan cuenta que no solo es diseñar el edificio
dimensionando pasillos, dimensionando longitudes de salida, dimensionando puertas, estableciendo qué tipo de materiales se necesitan utilizar que representen poca propagación del fuego, sino que hay que ver cómo se apaga el fuego. Y entonces empiezan a aparecer otras normas, la norma 13, que es de todo lo que tiene que ver con rociado dentro de estructuras. También está otra norma que es la 15, que eso es para otro tipo de rociador que lanza más cantidad de agua. Y entonces se empieza pues a aplicar en diferentes tipos de edificación, pero la aplicación no es igual en todo. Sí, a eso iba, porque, a ver, los que hemos tenido la oportunidad pues, de estar en un edificio y más, vemos los rociadores y demás, y no sé, en las películas se ve como que se encienden todos los rociadores, es ese montón de agua y demás. Eso no es así, entonces. No es así, definitivamente no es así. Lastimosamente, las películas de Hollywood todavía no han podido llegar a eliminar ese dramatismo. No siguen las normas. Sí, ahí usted puede ver que llegan con un encendedor y lo acercan a un rociador y resulta que se activa ese, pero no solo ese, se activan todos los rociadores que pueden estar en ese aposento o en ese piso. Claro. Y eso no es posible. Eso no es posible. Lo que se va a activar es solamente el rociador que fue afectado por el calor. ¿Por qué? Porque tiene un sensor térmico. Entonces el sensor térmico, al alcanzar la temperatura en que él falla, entonces ahí empieza a salir el agua. Los sistemas están normalmente precargados, o sea, hay agua en el sistema. Entonces, si ese sensor desaparece, se libera el flujo de agua, Ajá. el agua sale en forma inmediata. Hay otros sistemas que se conocen como, son de tubería vacía. Ajá. Ahora, ¿qué es la tubería vacía? La tubería vacía básicamente se utiliza de la siguiente forma. En sitios que, digamos, son muy propensos a que si le rocían agua, se daña todo. Por decir algo, Teatro Nacional. Entonces, Con obras de arte, sí, con estas cosas. ahí vos no puedes tener una tubería cargada de agua. Porque si la tenés cargada de agua y empiezan a haber fugas en forma accidental, destruiría todas las obras de arte o las obras que están siendo rociadas por agua. Entonces lo que se busca es tener un sistema seco que en el eventual caso que se active la alarma, se abre la válvula principal e inyecta agua en la dirección que se necesita salir. Entonces, ¿qué es el asunto? Que entonces aparece esa norma. Entonces después de ahí empiezan a notar, bueno, tenemos esta protección que la vamos a llamar activa, que es el rociado de agua, el manejo, lo que es buscar apagar el fuego en sí, ¿verdad? Y por este otro lado tenemos una norma de protección que tiene que ver estrictamente con el diseño del edificio. Ajá. Entonces, le pusieron dos nombres. El rociado del agua se le conoce como protección activa y lo que es en sí la arquitectura del edificio se le conoce como protección pasiva. Que tiene que ver propiamente con el diseño. Es correcto. Entonces, todo esto tiene que partir del diseño. Ok. Y entonces, desde el diseño hay que buscar que todo acople bien, de tal forma que cuando se hace la construcción, todo va a quedar incluido tal como se necesita. No se puede improvisar con el desarrollo de obra a montar estos sistemas porque si no vas a tener problemas. En Costa Rica, la fuente de agua, pues es agua propia lo que se usa. En estos sistemas de rociado de agua, tenemos un tanque recolector, tenemos una bomba de impulsión y tenemos una segunda bomba que se le conoce como jockey, que es una bomba de recarga del sistema para mantener los tubos llenos con agua y adicionalmente a la presión requerida. En Estados Unidos, donde nace la norma, ellos sacan el agua del mismo acueducto. Okay. Entonces, allá ellos no
no requieren un presupuesto para un tanque de almacenamiento, no requieren presupuesto de bomba, porque trabajan con la presión de la calle y con el caudal de la calle. Eso implicaría que el sistema general tendría que dar abasto para que estos sistemas de emergencia o de mitigación funcionen. Correcto. ¿Qué se hace? Allá hay dos redes de tubería. Hay una red de incendio que es independiente a la red domiciliar. Ah, ok. Entonces así ellos pueden garantizar siempre la protección contra incendio. En el caso nuestro, nosotros no tenemos red de incendio. En casos muy, muy particulares en San José, por la deficiencia que tiene el acueducto en esa zona, se ha montado una red de incendio. Ajá. Sí, hay una red de incendio en la zona de Pavas, al final de Pavas. Hay una red de incendio pequeña que abarca un par de cuadras, porque estaban completamente desprotegidas, porque las condiciones del acueducto que se tienen ahí eran insuficientes para poder tener agua en los hidrantes. Y hay otra que es por donde quedan las oficinas centrales de Pizza Hut, aquí por la zona de Sabana. Ajá. Ahí también se hizo una red de incendio pequeña, que es para interconectar los hidrantes que hay ahí. Y ya la gente de acueductos sabe que en caso de tener que hacer una ampliación domiciliar, no debe pegarse a esa red de incendio. Esa red de incendio nació por un acuerdo que hubo entre bomberos y el AIA. Y entonces de esa forma se da ese suministro. Aquí en el resto del país pues es imposible creer que vamos a llegar a tener una red completa de incendio. Y sería entonces, bueno. sería excelente. Ajá. Sería excelente porque bajan mucho los costos de inversión. La parte más cara de un proyecto de extinción de incendio para uso estructural está en la bomba y está en el tanque de almacenamiento de agua. El tanque de almacenamiento de agua debe ser grande y entonces dependiendo del uso específico puede variar el tamaño, puede incrementar o puede disminuir, ¿verdad? Pero siempre son cantidades fuertes. Y claro, si dejamos eso por fuera y solo vamos a colocar los rociadores con la tubería de un diámetro que no es muy grande, 2 pulgadas, que cosas por el estilo, al reducirse a media pulgada, pues eso es otra cosa, ¿verdad? O 3/4 de pulgada. El asunto es que lleguemos a tener esa situación de una red de incendio a nivel de San José o cualquier otra parte del país, yo lo veo difícil. Claro. Por no decir imposible. ¿Por qué? Porque lamentablemente conforme nosotros hemos crecido, no hemos ido subsanando los errores, sino que continuamos haciendo el mismo error. Entonces, si el error antes era X, ahora el error es 10 o 100 veces X. Entonces, ¿cuándo se va a reparar eso? Es imposible. Claro. Pensaba un poco con algo que nos comentaba ahora, que esta normativa tiene muchos años, Sí. 200 años, Sí. y que acá en el país comienza a adoptarse como digamos, como una opción, como una referencia. En los 70s hablábamos más o menos. ¿Y qué pasó antes de eso? Digamos, en 200 años es mucho tiempo atrás. Sí, lo que ocurre es esto. Nosotros lo hicimos obligatoria. Nosotros lo hicimos obligatoria en el 2005. Correcto. Cuando sale el primer reglamento de bomberos. El reglamento de bomberos sale después de que salió la ley. Entonces, ya con la ley se pudo ya normalizar o reglamentar adecuadamente lo que es el tema de incendio. 2005. 2005. Eso es apenas hace 20 años. Sí, no es más atrás, ¿verdad? Antes eso estaba totalmente a la libre. Ahora, hay ciertas actividades que son altamente
peligrosas y necesitan de un riesgo controlado, Ajá. como son las plantas de gas. Las plantas de gas, todos sabemos que son mucho más viejas que hace 20 años. Sí, correcto. Entonces, a ellas se les exigía tener un sistema de protección contra incendio para poder tramitar los planos, ¿Vinculado a la normativa o...? vinculado al 100% con la normativa. Era una exigencia del Ministerio de Salud. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Yo diría que en lo que es rociadores, estructurales, la red más antigua del país está en el Hospital de Golfito. Ok. Eso puede datar de 1939. 1939. Esa es la más antigua. Ahora, ¿por qué en ese hospital? Bueno, ese hospital fue construido con normas norteamericanas. La empresa que estaba ahí, que construyó el hospital, la compañía bananera, Ajá, correcto. lo hizo con toda la normativa norteamericana. Y entonces, un hospital en ese momento requería de un sistema de protección contra incendios. La estructura es una estructura de madera y entonces todo comulga para tener eso. Esa fue la primera red. Y 1939, pero entonces, bueno, vamos, ya nosotros teníamos una sociedad pues con mucho más gente, teníamos bastante población, bueno, a San José, Alajuela, a Cartago, Heredia, las cabeceras de provincia tenían ya una ciudad consolidada. sí, yo diría que a partir del 90 Ajá. es que ya haciendo ese brinco del 39 al 90, Ujú. en el 90 empieza a darse la necesidad de utilizar de sistemas de protección contra incendio en lo que son las plantas de gas, por exigencia del Ministerio de Salud. Ok, pero eso es asociado a una exigencia del Ministerio de Salud, pero entramos en conciencia no sé, por ósmosis, ¿o qué pasó? No, entonces lo que ocurre es que durante todo ese tiempo, Bomberos sabía Ajá. la realidad del riesgo de incendio en Costa Rica y buscó que se buscara hacer una ley al respecto. Y con esa ley buscar aprobar que la NFPA, que significa National Protection Association, Ujú. fuera de uso obligatorio en el país. Entonces, así quedó normalizado o reglamentado por la ley número 8228. Ok. Entonces, a partir del 2005, que ya sale el primer reglamento, este reglamento se ha ido modificando. Yo diría no modificando, sino más bien ampliando. Empieza a cubrir más áreas de ocupación. Comenzó con un área de ocupación, ahora sigue aumentando más áreas de ocupación. Cuando yo me refiero a ocupación es, digamos, ocupación hospitalaria, ocupación en condominio, ocupación en fábrica, etcétera. Tiene ¿Verdad? especificidades. Sí. ¿Por qué? Porque en sí la forma de proteger o de manejar esa protección cambia entre una ocupación y otra, no es igual. En unas requiere un tipo de rociador con más cantidad de agua, con menos cantidad de agua, en fin, especificaciones muy diferentes. O requiere incluso de puertas de salida de seguridad, que son puertas muy caras, rondan como $1,200 una puerta de seguridad. Y entonces salen esas especificaciones diferentes para según la ocupación, ¿verdad? Ujú. Aquí pues lo que se busca es que la gente, que si el edificio está ocupado y se da un siniestro, que la persona no vaya a morir. Claro. Y nosotros hemos visto eventos de gente que muere porque no pueden salir, porque había una doble puerta, porque no encontraban las llaves y quedan encerrados Claro, como y en es una una alta cárcel. cantidad de En vidas. vivienda eso es muy común. Eso es muy común porque lamentablemente las casas se han asegurado tanto para que no ingrese el ladrón que a la hora de salir en caso de un siniestro se Sí, complica mucho. claro. Aquí lo mejor de hacer es
dejar las llaves pegadas en la puerta. Dejar las llaves pegadas en la puerta y cuando usted va a salir, usted sale y corre hacia la puerta porque usted sabe que ahí están las llaves. Pero si tenemos que empezar por preguntar que dónde están las llaves, que si las tiene fulano, que si las tiene menganito, vamos a tener problemas. Sí. Entonces, aquí los tiempos de evacuación tienen que ser muy expeditos, porque si no, no te va a dar chance de salir. Un incendio, una vez que inicia, en 5 minutos ya está fuera de control. 5 minutos. 5 minutos. Entonces, es un problema bárbaro. ¿Cuál equipo o cuál máquina de incendio llega en 5 minutos? Sí, justo lo que le iba a decir. Tenemos problemas seriosísimos de tránsito. Es muy difícil, casi que improbable, por no decir Sí. imposible, que una asistencia de bomberos llegue antes de 5 minutos. Es muy difícil. Y entonces que cuando ellos ya llegan al escenario, el fuego ya está muy propagado. Y entonces hay que incluso luchar para evitar que se propague hacia otras viviendas vecinas. Correcto. Entonces, eso definitivamente es una afectación fuerte. Y actualmente la NFPA, de acuerdo a la aplicación que se le da en Costa Rica, no incluye casas de habitación. Y ni en Estados Unidos incluye casas de habitación. Incluye los dúplex, Ajá. pero no las casas de habitación individuales. Incluye, digamos, los edificios de condominio, Claro. especialmente de torres, los incluye. Y eso es la gran ventaja, ¿verdad? De poder tener un sistema de estos que reaccione ante la presencia del fuego y pueda sofocarlo antes de que sea un gran dilema. Ahora, el otro asunto importante es que si hay gabinetes con mangueras en un edificio, es importante que los residentes tengan un personal que sea competente, que esté entrenado Capacitado para poderlo manejar. Eso es un detalle no menor, ¿verdad, don Daniel? Es un detalle muy importante. Entonces me pregunto si tantos edificios que hoy día tenemos de condominios estarán sus habitantes entrenados para manipular los gabinetes en caso de incendio o se van a quedar ellos tranquilos a que llegue bomberos y ya el siniestro va a ser mucho más grande. Sí, ahí hay un par de cosas que vamos a decirlo en buen tico. A mí hay un par de cosas que usted acaba de mencionar que me para el pelo. Y es primero esto de que el tema de vivienda, que no sea en torres, en dúplex y demás, digamos que no se tenga como tan regulado, ¿verdad? Pues quisiera un poco saber entonces cómo lo regulamos. Y lo otro es, bueno, ¿y qué hacemos con que hayan sistemas y demás? Si la gente que habita estos lugares, pues no sabemos usarlo. Digo sabemos porque, pues, pecamos todos los que de una u otra manera estamos ahí, ¿verdad? Sí, sí, es una materia definitivamente complicada. Yo lo que diría es que lo mínimo que hay que asegurar es que hayan hidrantes afuera, que en la calle pública haya hidrantes. Estos hidrantes públicos están pintados de color amarillo. Los que son rojos son privados. Entonces los amarillos son los que se puede disponer para apagar incendios. Ahora eso es para comenzar, eso es lo más básico. En cualquier desarrollo, sea habitacional de clase media, clase baja o incluso tugurios, debe tener una red de hidrantes para que pueda a corta distancia atender un siniestro. Claro, Porque el cerca problema, y funcional entonces. Sí, cerca y funcional, es correcto. ¿Y qué ocurre? Que de esa forma los bomberos pues, pueden trabajar más eficientemente. En lo que son ya casas de nivel superior, pues uno diría, pero es que ahí tal vez se puede pagar. Tal vez el problema
de inversión no sea un problema. Sí, pero es un asunto de voluntario. No está obligado a hacerlo, ¿verdad? Y entonces, y nadie lo tiene normado. Me refiero, ni en Costa Rica ni en Estados Unidos está normado para exigirle a las casas individuales tener un sistema contra incendio. Entonces, lo mejor que se puede hacer es tener entonces una red de hidrantes público disponible y con las capacidades que se requiere. Es que me parece sumamente interesante porque, vamos, entiendo que esto implica pues un costo, digámoslo así, ante pues un sistema contra incendios en una casa de habitación individual. Sí. Em, el asunto es que no se está obligado, no se está normado bien, pero entonces tampoco se tiene mucha conciencia, don Daniel, de la importancia de estos sistemas, o la gente, por un asunto quizás incluso cultural, de repente no los referencia. ¿Qué cree usted? Sí, hay que partir de dos hechos que son ciertos. La teoría de que a mí no me va a pasar esto, que eso es para que le pase a otra persona, a mí nunca me va a ocurrir. Ese es el primer problema. El segundo problema es la inversión. Esta inversión realmente es una inversión de seguridad. Es una inversión que va a evitar que el acontecimiento se haga inmanejable y que tengas pérdidas de vida humana o pérdidas materiales irrecuperables. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que todavía hoy día se ve, esta inversión no se ve como inversión, se ve como un gasto. Entonces, una cosa es pensar, bueno, si yo voy a hacer una inversión es porque voy a hacer algo bueno, voy a ocupar ese dinero en algo que realmente me sirve. Pero si lo veo como un gasto, ya entonces uno dice, bueno, tengo la alternativa de sí o no. Y ahí es donde está el problema. Que lo que es la protección contra incendio se sigue mirando hoy en día como un gasto y no como una inversión. Lamentablemente, a pesar de que han ocurrido tragedias muy desagradables, aparentemente no hay cambios. Está igualmente vulnerable la población. Y entonces eso es preocupante, ¿verdad? Estamos muy desprotegidos en ese ámbito, por ponerlo así, ¿verdad? Usted decía ahora que pues, desde el 2005 hemos venido evolucionando con reglamentos y demás, pero se ve reflejada esa evolución en las prácticas, en el campo, en la gente. Yo diría que sí. Yo diría que sí, en el sentido de que la gente que está comprometida en lo que es la protección contra incendio eh, maneja mejor el tema. Hay mejores equipamientos. Hoy día han mejorado los equipamientos, tanto lo que es para el área privada como lo que es lo que brinda bomberos. Entonces por ahí ha ido mejorando, ¿verdad? Pero sí hay ciertas partes donde tenemos huecos. ¿Cómo en dónde? Definitivamente en vivienda. Ajá. Todos los sectores de vivienda son vulnerables. Son vulnerables a que no tienen hidrante o la cantidad de agua es insuficiente, no todos los hidrantes califican bien y entonces al no calificar bien no son hidrantes confiables para bomberos, viene el incendio y entonces bomberos tienen que hacer un tendido especial para poder traer el agua y todo eso es tiempo que se pierde. ¿Qué es el asunto? Una vez que se desarrolla el incendio, él no espera a nadie. El Y fuego es el entonces, fuego. fuego es fuego, y entonces entre más rápido usted lo atienda, mejor. Entre más lento usted lo atiende, pues se complica más. Este incendio reciente que ocurrió en un área comercial aquí en San Pedro, Ujú. que se quemó un local muy grande, eh, dichosamente fue en la madrugada. Sí, que no había Cuando, tanta gente, no había gente. cuando está desocupado, cuando el agua doméstica
no, nadie la está usando. Entonces había disposición de 100% del agua para Claro. usar en hidrantes. Entonces los hidrantes cercanos que habían funcionaron a la perfección. Lanzaban 1.000 galones por minuto. Esos hidrantes, estamos hablando de mucha agua, Ujú, ¿verdad? correcto. Y eso evitó que esto se convirtiera en una tragedia. Si ese incendio se hubiera dado en horas del día, hubiera sido otra cosa, porque hubiera habido problemas de agua, la atención hubiera sido más difícil, eso da la oportunidad para que el fuego se desarrolle aún más y se pueda convertir eso en una tragedia más lamentable. Claro, pero entonces eso es replicable en diferentes partes de nuestro país. Esa situación no, digamos, no solo pasa aquí en el área metropolitana, sino Sí, allende las fronteras de la cordillera volcánica central. sí. Fíjense que hablemos zonas un poco remotas, las zonas de San Rafael de Cartago, Ajá. zonas agrícolas. Ellos ahí operan con una red de azada, Sí, que correcto. son tuberías de bajo diámetro con bajo caudal y que no cumple con lo que solicita bomberos. Y entonces, ¿qué es el asunto? La azada se organizó, consiguieron un lote, pusieron un tanque grande de almacenamiento de agua Ujú. y ahí tienen disponibilidad de agua. Entonces, en caso de incendios, llega ahí el camión de bomberos, se pega al tanque y de ahí dirige el agua en la dirección que lo requiere, ¿verdad? Y eso es lo que han tenido que hacer, ¿verdad? Esa práctica definitivamente es muy buena, cumple completamente con lo que dice la normativa NFPA de poder usar esos recursos, porque no solo ese recurso se puede usar, se puede utilizar también un río. Un río es perfectamente posible, ¿verdad? Eh, o una poza, ¿verdad? En fin, lo que se busca es que básicamente sea agua potable. No podemos trabajar con agua de tanque séptico. ¿Por qué? Porque va a dañar los equipos. Claro. Van a haber sólidos y va a dañar las bombas y todos los equipos. Entonces se requiere que sea un agua, si es una agua que ya fue tratada, ¿verdad? A través de una planta de tratamiento se puede utilizar perfectamente. Pero sí se requiere que sea un agua que sea libre de todo tipo de producto. ¿Por qué? Porque uno no sabe si dentro de los productos que trae incluido hay productos que son combustibles. Entonces, conforme usted aplica el agua en lugar de reducir el fuego, lo Sí, que lo hace es puedo aumentar. aumentarlo. Ujú. Claro. Y porque no sabía que contenía tal producto que es un líquido inflamable. Pensaba un poco en esto de, bueno, del lado de la mitigación, ¿verdad? Del lado de que, bueno, ya está el evento, tenemos esto. Pero tampoco entonces somos muy conscientes, hablo de la población civil, de tener eh, la regleta con un montón de cosas puestas y demás. Tampoco tenemos mucha conciencia de eso. En lo que es la parte eléctrica. Claro, en la parte eléctrica. Sí, lamentablemente es cierto, es cierto. Y muchas veces el problema está en sí, en la propia regleta. No es una regleta reglamentada, es una regleta, digamos, de fabricación bastante económica, que no cumple ningún tipo de normas y está sujeta a que puede calentarse muy fácil y con ese calentamiento es suficiente para prender fuego al papel, a la madera y cosas por el estilo. Definitivamente conectar eh, varios aparatos eléctricos en una misma regleta va muchas veces a sobrepasar la capacidad del tomacorriente. Ujú. Y entonces ahí va a venir un problema grave, porque va a haber un calentamiento de línea y ese calentamiento de línea va a producir calor y ese calor puede llegar a producir fuego.
Por motivos eléctricos, incendios por motivos eléctricos es una probabilidad muy alta. Es muy alta y hay por diferentes factores, ¿verdad? Hay veces que tiene que ver por el tipo de instalación que había en el sitio, hay veces tiene que ver directamente con el equipo, un equipo que falla, ¿verdad? E inicia un fuego, ¿verdad? O un descuido con el manejo de calentadores, por decir otro ejemplo, eh, eh, tienden a complicar mucho el riesgo de incendio por razones eléctricas. ¿Y qué es el asunto? Aquí lo que hay que valerse es que buscar que la instalación sea una instalación no hechiza, sea una instalación que esté aprobado por un ingeniero eléctrico y con eso poder garantizar que no van a haber problemas eléctricos de producto a la instalación. Claro, conversaba usted también la diferencia en los materiales de las construcciones, que esto también ha ido Evolucionando. evolucionando y esto entonces ha demandado algunas otras cosas. Eh, por decirlo así, esta evolución demanda entonces o nos pone un poco más en jaque en estas situaciones. Yo diría que sí. La tendencia de la construcción es que se trabaja con materiales eh, de menor costo, que son materiales compuestos manufacturados que arrastran mucho riesgo de fuego. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hoy en día, digamos, las alfombras, por decir algo, hay diferentes tipos de alfombras. Hay unas alfombras que tienen capacidad para retener por un límite de tiempo que se desarrolle un incendio. Ujú. Hay otras que se inflaman inmediatamente. Ajá. O luego en los tapices de las paredes puede darse, ¿verdad? O incluso el material que se pueda usar en paredes, que sea material muy inflamable. Entonces, eso representa un riesgo muy fuerte, ¿verdad? Y el problema es que no solo eso, sino que también se da el uso de mucho material plástico, digamos en los cielos rasos y cosas por el estilo. Ujú. Hoy en día está muy de moda el cielo raso de PVC, que da un acabado muy bonito, un acabado eh, muy nivelado, queda de aspecto definitivamente muy agradable. El asunto es que el PVC es un material muy interesante porque además de ser plástico, él no tiene capacidad de hacer autocombustión, o sea, de continuar el fuego una vez que se inicia, Ujú. sino que para poder arder, él necesita tener la llama constante. Y entonces él ahí va consumiéndose. Pero esa llama no va a provenir del mismo PVC, sino tiene que haber algo que lo está Ujú. alimentando. Ok. Entonces, como uno ve, el PVC definitivamente no es inflamable. Es un producto, perdón, es un producto que va a arder. En caso de fuego, el PVC arde. ¿Qué es lo interesante? Bueno, que es cierto, necesita de una llama para poder mantener el proceso de combustión. Pero ahí no está el problema. El problema más grave son los gases que libera. Son altamente tóxicos. Y entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del PVC. Entonces, si usted está con los materiales de hoy día, que muchos son inflamables, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bueno, tenés que buscar lo siguiente. Tenés que buscar cierta protección básica. Tener al menos un extintor. Entonces, si la casa es de una planta, puede tener un extintor. Si fuera dos plantas, por lo menos dos extintores, uno en planta alta y otro en planta baja. Colocarlos contigo a la salida. Y entonces de esa forma, si vos sabes que se dio un incendio en la casa, puedes ir corriendo
por el extintor y ya sabes dónde está, siempre en el mismo lugar, donde en la salida. Entonces, definitivamente sí requerís eso. El problema es que uno dice, bueno, pero ¿qué se me va a quemar aquí si mi casa es de concreto? Y los cielos son de gypsum o son de PVC, como ya hablamos. Bueno, el gypsum aguanta por un cierto tiempo, pero es un material que no es incombustible, aguantará cierto tiempo y después de ese tiempo él va a coger fuego también. Entonces, ¿qué ocurre? La gravedad que ocurre en esos edificios o esas estructuras que tiene todo en concreto, es decir, el piso, las paredes. ¿Qué es el problema que se da? Los muebles. Los muebles son altamente combustibles. Claro. Entonces, tener los sofás, los sillones, las mesas, todo en madera Claro, y o están en tela, tapizados. y todo eso es altamente combustible. Y entonces, en cosa de 1 a 2 minutos, un sofá que comenzó ardiendo, la tela, ya tiene un fuego bastante fuerte, bastante fuerte, tan representativo que puede incendiar el resto del aposento. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese peligro no solo está ahí, también está en los dormitorios, está en los colchones son 100% combustibles. Y entonces hay incluso unos colchones que lo que tienen es styrofoam, están conformados por un cuerpo de styrofoam y entonces el riesgo de fuego es eminente, es eminente. Y ahí, de ahí podemos pasar a la cocina. Es otra zona que es peligrosa. ¿Por qué? Porque ahí haces la cocción, ¿verdad? Claro, y altas temperaturas, un Ahí hay montón de siempre cosas. alta temperatura, que si es gas hay fuego, que si es eléctrico un cortocircuito, Sí, ¿verdad? resistencias. Sí, tantas cosas que pueden ocurrir. Entonces yo diría que la zona más segura definitivamente es el baño. Aparte de eso hay más agua. Sí, ahí hay más agua y ahí no hay nada que se queme. Ujú. Nada se te va a quemar en el baño, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es la parte más segura. El resto de las zonas de la vivienda son vulnerables. Claro, ya nos dijo usted, don Daniel, esto de lo a nivel micro, ¿verdad? Que pues, no sé cuántos hogares en este país y ojalá que, pues, que la gente que nos está viendo y escuchando, pues podamos hacer un pequeño análisis y decir, bueno, no sé cuántos hogares tendrán un extintor y cuántos un extintor de acuerdo a sus necesidades. Eso a nivel micro, pero estamos 2025 a nivel macro, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Bueno, yo diría, lo básico es pensar en un extintor, como ya lo dije. Pero tal vez más importante y más complejo de hacer es tener una red de hidrantes funcional en ese sector. Ujú. Eso es lo básico. Y como le digo, si la red de agua no es funcional para tener ese hidrante, entonces que exista un tanque de captación de agua solo para incendios donde pueda bomberos llegar a dotarse de agua. ¿Qué es el asunto? Las redes de hidrantes que tenemos en el país, o más que todo en San José, porque en zona más rural el problema es más complejo, Ujú, ¿verdad? claro. Más que todo en San José, pues hay unos hidrantes que entregan la capacidad que se solicita. Andan como en 600 galones por minuto, ¿verdad? Los que andan bien, tal vez 800, pero hay otros que están debajo. Y por las necesidades de agua y forma parte de la red habitacional, entonces es muy difícil esperar que los caudales y las condiciones de presión vayan a incrementar en el tiempo. Tal vez si ocurre en la noche es lo mejor para un siniestro, es lo mejor,
porque entonces hay mayor disponibilidad de agua para que pueda darse una protección contra incendios, ¿verdad? A nivel de política pública, entonces, por ejemplo, tendríamos que poner un poquito más el dedo en el renglón en estas cosas, por ejemplo. De decir, bueno, no es una pequeña cosa, tal vez tendríamos que ser más prolijos específicamente en ese tema. En política pública, yo diría que sí. Ujú. Sí, yo diría que sí. Necesitamos al menos incrementar lo que es la instalación de hidrantes funcionales a nivel nacional. Porque ya uno ve que salís de San José y parece que nunca vas a salir, porque está igualmente poblado por todo lado. Claro, correcto. Y te vas a sitios lejanos y te topas con una situación parecida, Correcto. ¿verdad? El área habitacional ha incrementado enormemente, tanto en zonas alejadas como en lo que es la meseta central, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el asunto? Que aquí es fundamental tener una buena dotación de hidrantes. Mientras tanto, hay que traer el agua entonces por vehículo, hay que transportarlo. Y esas distancias de transporte son matadoras, Sí, es reducen el tiempo. tiempo, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es que no permiten tener el agua en el momento que se necesita. Y entonces va a agravar la situación. Y yo creo que una política pública que pueda buscar mejorar y acondicionar una red de hidrantes en todo lugar que hayan habitaciones, ya sea de habitaciones informales o formales, que exista siempre la disponibilidad de un hidrante, ¿verdad? Y si no hay hidrante, pues entonces buscar que exista un depósito de agua donde pueda recurrir bomberos y que sea solo para el uso de bomberos esa agua. Y entonces de esa forma podemos ir mitigando más el riesgo, ¿verdad? Porque el riesgo va a aumentar más. Trabajamos hoy en día con materiales que son más inflamables y el riesgo, por lo tanto, incrementa. Claro. Y hay que acordarse que son vidas humanas, Son vidas humanas irrecuperables. irrecuperables. Correcto. Don Daniel, muchas gracias por estar por acá. El gusto. Con mucho gusto. Ahí estamos a la orden. Un placer. La verdad que Agradezco. sí. Y gracias a ustedes que compartieron con nosotros. Nos vemos en un próximo conversatorio técnico del Colegio de Ingenieros Civiles. Hasta luego.